La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Bienvenidos una vez más, como siempre, a este programa La Gran Comisión. Les agradecemos mucho su asistencia puntual al canal, al internet y al YouTube. Los que hayan visto y compartido, gracias por compartir toda la programación del Canal 38 en Life Christian TV. Es algo hermoso para compartir con todos sus familiares y amigos. Les solicitamos que lo compartan, que les den a las personas que no alcanzan la emisión de este programa o que le batallan a veces para meterse a la plataforma. En YouTube es más fácil, en un celular, en una tablet, en una cosa así, lo pueden hacer. Compártanle sus programas preferidos. Todos los programas de este canal están diseñados para la gloria del Señor. Y todos los que participamos aquí somos instrumentos del Señor. Muy bien. Como siempre, reciban un afectuoso saludo de parte de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo, aquí en El Paso, Texas, los cuales están siempre receptivos para una petición de oración, si necesitas una Biblia, algo que puedas hacer por ti. Hay algunos programas ahí que puedan aplicarse a ti. Entonces, estamos listos para recibirte y puedes poner una llamada telefónica para preguntar alguna condición o situación que necesites. Con todo gusto estamos para servirte. Muy bien. El tema que tenemos para el día de hoy se llama Cristo, Rey y Sacerdote. Una función específica y con algunos datos muy curiositos que tenemos para esto. Vamos a utilizar el libro de Hebreos para este tema. Y como previo al contexto, siempre me gusta hablar un poquito del contexto histórico. El libro de Hebreos es un libro muy bonito, pero es un libro que no tiene un autor definido, no se presenta el autor como tal. Algunas personas han tratado de decir o de poner como si hubiera sido San Pablo. Hay posibilidades porcentuales de San Pablo, de Bernabé, de Timoteo, de varias personas, pero ya dentro de los estudios un poquito más profundos se ha detectado que probablemente el escritor del libro de Hebreos sea uno de los compañeros de San Pablo, que se llamaba Apolos. Este hombre era una persona de Alejandría, es decir, de África, de esa parte de África. Era una persona judía, por supuesto, y había estado bajo el aprendizaje de un judío filósofo muy interesante que se llamaba Filón, del primer siglo. Entonces, él fue discípulo de Filón y por lo tanto tenía mucha capacidad. Cuando San Pablo lo conoce, veía que tenía mucha capacidad de hablar y de entender y de analítica. Por eso acompañó a Pablo en muchos momentos. De hecho, Pablo lo menciona en algunas ocasiones. Entonces, probablemente por el lenguaje, la forma, el estilo, haya sido Apolos. Al final de cuentas, los libros están inspirados por Dios, así que no importa quién los escribió. Si tienen la presencia del Señor, están perfectos. Este libro está escrito alrededor del año 70, un poquito antes del año 70. Recordemos que San Pablo murió a finales de los 60, entonces, por lo tanto, seguramente si fue Pablo o fue Apolos, fue en esas fechas antes del año 70 más o menos, ¿sí? Y bueno, al parecer el motivo de la carta es motivar a la comunidad ante cierta pérdida del fervor que habían tenido inicialmente. El autor de Hebreos indica que este relajamiento puede llevar a la apostasía, es decir, a la renuncia, inclusive a ponerte en contra, ¿verdad? Pero si actúan con la fe y la esperanza, pueden volver otra vez a la etapa inicial. Es como volver a enamorarse otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Probablemente los destinatarios de esta carta eran en ese momento perseguidos. Había muchas persecuciones. Estamos hablando del año 70 aproximadamente. Ya empezaban las persecuciones del emperador romano Nerón, y otros más que estaban por ahí. Ya había crisis de ese tipo y bueno, pues probablemente habría una situación ahí media especial, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a leer en Hebreos capítulo 5, versículos del 1 hasta el 10, vamos a tratar de llegar. Dice, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios
para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? Hay varias, digamos, funciones del sacerdote. El sacerdote principalmente era elegido, de hecho los sacerdotes judíos fueron elegidos de la tribu específicamente de Leví, ¿sí? De los hijos de Jacob, ¿sí? Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una hija, ¿sí? Los hijos fueron distribuidos después en territorios, ¿sí? En tribus se le llama. José, que era el penúltimo de los hijos, renunció a su parte y se la dio a sus dos hijos, a Efraín y Manasés, ¿sí? Y Dios le pidió a Leví que él no iba a tener territorio, él no iba a tener una especie con él, sino él iba a hacer un servicio. Por lo tanto, el espacio de José y de Leví lo ocuparon Efraín y Manasés. Por eso es que dentro de las tribus de Israel también estaban contemplados los territorios de Efraín y Manasés. Y la tribu de Leví solamente era una tribu de servicio a Dios dedicado al servicio religioso. Y en los primeros libros de Levíticos, en el libro de Levíticos, justamente el libro de Levíticos, vamos a buscarlo rápidamente, ¿sí? Es el segundo libro de la Biblia, ¿sí? Está hablando sobre el tipo de ofrendas, ¿sí? El tipo de ofrendas, fíjense muy bien. Dice, los holocaustos, dice el libro, el capítulo 1 es los holocaustos, el capítulo 2 de Levítico es las ofrendas, el capítulo 3 es las ofrendas de paz, capítulo 4, ofrendas por el pecado, ¿sí? Todavía hasta el capítulo, bueno, al final, a medida del 6 dice ofrendas expiatorias, y luego hay ley del sacrificio. Todo esto fue parte de la situación que imperaba en el pueblo de Israel, porque Dios les pedía que hicieran tales cosas. Ahorita voy a leer un segmentito, pero vamos a seguir primero con esto. Los sacerdotes eran elegidos por Dios para el servicio, ¿sí? En el pueblo judío, ¿sí? Dice, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote era alguien elegido entre los sacerdotes. Por decir, los sacerdotes votaban quién iba a ser el jefe. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Dice, para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana, ¿sí? El sumo sacerdote, siendo también un humano, dice, también tiene los mismos problemas normales de cualquier humano, ¿sí? Pero él tiene que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, es decir, tenía que ser tolerante, tenía que ser capaz de enseñar, a pesar de, pues, a veces de la cabezota dura que tenía la persona, tenía que darle y darle hasta que entendiera, ¿sí? En este caso, así era el sumo sacerdote, dice, por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por el pueblo, ¿sí? Dice, pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como es el caso de Aarón. Ahora sí, vamos a leer un poquito la parte de Levítico. Les va a resultar algunos un poco extraña, porque sí es extraño esto de la forma, ¿sí? Para los que no están muy acostumbrados a leer estos libros del Pentateuco, le llaman. Dice, Levítico 1, capítulo 1, versículo 2. Cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, o sea, de vacas, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, hay una serie de especificaciones. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes, los descendientes de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión y también alrededor de este. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Fíjense, Levítico capítulo 1. Vamos a leer el Levítico capítulo 2.
Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, es otro tipo de ofrenda, su ofrenda será de flor de harina y sobre ella echará aceite e incienso. Se llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite junto con todo el incienso y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Esa es una ofrenda de oblación, se le llama. Y luego ofrenda de paz. Dice, igual, pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado, lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión, los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar alrededor de este, luego el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que recubre los riñones y los ijares junto a los riñones, quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Fíjense todo el proceso complejo de las ofrendas, o sea, y así están las demás, ¿sí? O sea, el sacerdote tenía que hacer todo este tipo de cosas para que la persona pudiera ser perdonada. Y así le podemos seguir. Cada tipo de ofrenda tenía un proceso específico. Todas estaban relacionadas a la muerte de un animalito, al esparcer su sangre, etcétera, etcétera. Por eso, ahora tomando en cuenta esto, entendemos con más facilidad cómo es que nuestro Señor Jesús derramó su sangre en la cruz, literalmente su sangre, ¿sí? Para la purificación de nosotros. Así como la sangre de los animales, etcétera, y pon tu mano y todo esto. Bueno, Jesús puso su cuerpo, su vida, frente a todos, ¿sí? Fue golpeado, fue humillado, fue todo y murió en una cruz derramando su sangre por nosotros. O sea, todo eso tiene relación con este tipo de situaciones que se mencionan en Levíticos, ¿sí? Y todo esto que se decía lo hacía el sacerdote. Por eso Cristo es el sumo sacerdote y también es el rey, ¿sí? Ahorita vamos a seguir con eso. Dice... dice, nadie puede tomar ese honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. O sea, Dios decide quién tiene que hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, él solo, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, fue Dios el que escogió a Jesús, ¿sí? Para ser este sacerdote, este sumo sacerdote principal que iba a presentar este sacrificio. Los sumos sacerdotes presentaban este sacrificio, eran los que estaban autorizados para hacer esto, ¿sí? Jesús fue designado por Dios como sumo sacerdote y él fue el que realizó el sacrificio propio y personal, ¿sí? Dice, ya en otro lugar también se dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec es un dato muy curioso, pero lo vamos a platicar ahorita que regresemos del corte. Melquisedec, o el orden de Melquisedec, como se le denomina aquí, es una historia que está relatada en Génesis, en los tiempos de Abraham. Abraham, ya ven que sale del Ur de los Caldeos y se va a la tierra de Canaán, y luego de ahí, después de un tiempo, se va a Egipto, y su sobrino Lot, hijo de su hermano, es capturado porque hay un proceso de guerra, es capturado ahí por esas zonas, y le avisan a Abraham, y Abraham se regresa a la tierra de Canaán, lo que es Palestina, a esa parte, para liberar a su sobrino del país que hizo guerra con los que estaban ahí, ¿sí? Cuando termina este episodio, Abraham, por la acción de Dios, derrota a esas personas, los derrota, ¿sí? Y viene una persona muy interesante que es Melquisedec. Él era rey y era sacerdote. Fíjense la distinción. El rey generalmente es una figura de autoridad, ejerce autoridad sobre sus territorios, por supuesto. Es una persona que está elegida, en algunos casos es elegida por la población, en algunos casos es elegida por Dios en el sentido entendido por la población,
¿sí? De ahí que, por ejemplo, un rey, su hijo o su hija son descendientes directos de él y la descendencia sigue reinando. La monarquía así se lleva. Los hijos de los reyes son los futuros reyes. Es una designación un poco curiosa para los que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al sistema democrático de la votación, pero hay países todavía en la actualidad que se ejercen el sistema monárquico y los hijos de los reyes son los futuros reyes. Entonces, un rey es elegido, vamos a ponerlo así en términos humanos, por Dios, por decirlo así, y cuando nace su hijo, él también es elegido y elegido y elegido así. Es una manera humana de hacerlo, pues, aunque también hay en el caso del pueblo de Israel, Saúl, David y todos ellos fueron elegidos por Dios directamente, ungidos por el profeta, vaya únjame aquel, y va y lo hacía. Pero son diferentes apreciaciones. Pero bueno, un sacerdote realiza actos de culto, del culto de Dios, independientemente de qué Dios sea. En las civilizaciones ha habido sacerdotes de todo tipo, ¿verdad? Pero presentan ofrendas, oraciones, intercesiones al pueblo al que pertenece, y también enseña sobre el concepto religioso. Por supuesto que hay sacerdotes que no son del Dios como lo conocemos, sacerdotes paganos, si los quieres ver así, pero también hacen la misma función. En cualquier pueblo o civilización antigua lo han hecho y lo siguen haciendo todavía. Entonces, en este caso estamos hablando de un proceder, una forma, un oficio, si lo quieres ver así. Equivocado por la cuestión, pero al final de cuentas hacen lo mismo, ¿sí? Tratan de interceder por un pueblo ante Dios como ellos lo entienden, si tú quieres. Mal, pero así lo hacen. Entonces, este Melquisedec era rey y era sacerdote. O sea, él era el que dirigía al pueblo, pero también él intercedía ante Dios por su pueblo, ¿sí? A manera tal que cuando llega a Abraham, triunfador de haber derrotado y liberado a su sobrino, Melquisedec se aproxima a él, habiendo sido rey y sacerdote de uno de los pueblos que estaba en conflicto con los enemigos, le empieza a decir, gracias a Dios poderoso que te dio el triunfo, etcétera, etcétera, y lo bendice. Y de hecho hay un dato muy curioso, Melquisedec le brinda el primer diezmo que está registrado, ¿sí? Le dice, el diezmo de todo lo que tengo es para esto. Ahí se pone la primera vez el 10% de la ganancia o de lo que haya sido, se lo ofrece, se lo da a Abraham. ¿Sí? Abraham, vamos a poner Abraham como general de una partida revolucionaria, si tú quieres, le ofrecen el diezmo para los gastos y cosas así. Entonces, ahí es la primera, es un dato muy curioso, pero Melquisedec es el único que está registrado como rey y como sacerdote. O sea, él era el jefe y al mismo tiempo él intercedía por el pueblo ante Dios. Por eso Jesús, dice aquí la palabra de Dios, Jesús está referenciado como sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, es sacerdote y rey. O sea, nuestro Señor Jesucristo es rey, ¿sí? Por eso se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Dios también, y Él domina la vida humana y los planetas y todo lo que tú quieras. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al mismo tiempo, Él mismo se ofreció como sacrificio, como un sacerdote ofrece sacrificios a Dios, Él mismo se ofreció como sacrificio a Dios. O sea, tiene las dos funciones, ¿sí? Tiene las dos partes unidas. Es complicado entenderlo en nuestros términos porque a veces no tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Pero tiene las dos vicisitudes, ¿sí? En ocasiones conocemos gente que tiene habilidades muy prácticas. Por mencionar una persona, son ejemplos nomás para ir entendiendo. Hay policías que están al servicio de la comunidad y su objetivo es tener sus armas para detener a un delincuente. Pero también están instruidos como paramédicos y a veces los policías rescatan vidas y pueden darle lo que le llamamos el RCP y pueden salvar una vida. Ha habido policías que han sacado bebés
que están haciendo el niño y el policía, que no es su oficio, pero él hace que el niño nazca, o sea, hacen como si fueran parteros, o sea, como si fueran paramédicos, ¿me explico? O sea, a veces cumplen funciones múltiples porque están preparados. Claro, por supuesto, un policía que tiene capacitación para apagar incendios, para rescatar una persona, para dar primeros auxilios, además de sacar su pistola para defender la ley, pues evidentemente es alguien que vale mucho más que otro que nada más sabe una cosa. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es sacerdote y rey. Él domina, Él es el Rey de Reyes, pero también Él ofrece el sacrificio a Dios como humano y se ofrece a Él mismo. Por eso es sumamente importante este tipo de entendimiento, ¿sí? Seguimos leyendo. Estamos en Hebreos capítulo 5. Dice, cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Fíjense esta parte de temor reverente. Yo lo estaba platicando en un domingo anterior. Este temor reverente es muy importante que lo entendamos. Cristo pedía a Dios, oraba a Dios, pero se sometía a la voluntad de Dios. El temor reverente está relacionado en esa parte a esto. Y es un aprendizaje para nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, por supuesto. Hermano, cuando tú tengas una necesidad, cuando estés angustiado, cuando tengas un conflicto, tu hijo en el hospital, X, algo así, tú pídele a Dios, pídele misericordia, con humildad, pídele al Señor lo que tú necesitas, la crisis que está pasando, pero siempre sométete a la voluntad del Señor. Decirle, Señor, te pido por mi hijo que está ahorita en el hospital, en esta operación, etcétera. No sabemos qué va a pasar, Señor, en tus manos te lo pongo, te pido que le des la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. Lo que tú decidas es correcto. Acuérdense lo que el Señor nos enseñó, que se haga la voluntad. Él siendo Dios, fíjense, él siendo Dios, dice, se humilló a sí mismo y él oraba a Dios, pero aceptaba la voluntad que Dios desarrollaba. Por eso dice aquí, dice, él tenía clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. O sea, él aceptó la voluntad del Señor como el Señor la quería. Entonces, esa es una lección muy importante para nosotros, el pueblo cristiano, porque, no sé ustedes, yo he conocido algunas personas que han estado en situaciones catastróficas y le piden a Dios con todo su corazón, pero Dios no hace lo que ellos querían que hiciera, y luego se sienten inconformados por eso y resentidos. Es que el Señor no me quiere, no me hizo, le pedí con toda la fe y no lo hizo. Pues por eso, ¿y quién eres tú para estar juzgando al Señor? ¿O qué hiciste tú para ganarte eso? No has hecho nada, absolutamente nada. No hemos hecho nada. Los seres humanos no hemos hecho nada más que ponernos en contra. Todo lo que Dios hace por nosotros es por su compasión y su voluntad. Tiene un plan perfecto para nosotros, pero nosotros no lo entendemos, pero pues, Él sí lo entiende. Pero tú te inconformas y te resientes. Yo he conocido muchas personas resentidas, ¿sí?, por mil cosas. Conocí a uno que, de hecho una vez lo platiqué, él estaba en el grupo de música de una iglesia, cuando la persona, el director del coro del conjunto musical, murió, y pues obviamente el pastor tenía que seleccionar entre el grupo a otro que coordinara, y él consideraba que él era el sucesor inmediato, pero el pastor dijo, no, otra persona, tú vas a ser el dirigente. Este se inconformó y se fue de la iglesia, renunció de la iglesia, fíjense ustedes, renunció de la iglesia, dijo, no quiero saber nada de estos tales por cuales, porque no me valoran. O sea, diciendo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás tocando un instrumento, cantando, para ti o para el Señor? Porque si es para ti, estoy de acuerdo que te inconformes, pero si es para el Señor, entonces, ¿por qué te inconformas? O sea, hay muchísima gente que solamente está, porque somos humanos, está solamente esperando
jalar agua para su molino, decimos en México, jalar agua para acá, ¿sí? Sigue diciendo, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, Cristo. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Volvemos otra vez. Según el orden de Melquisedec, Cristo es rey y sacerdote. Él ofrece el sacrificio y Él es el que manda. ¿Sí? Él es el que tiene autoridad. Toda autoridad le da sobre la tierra y sobre el cielo y sobre abajo y sobre arriba del cielo. Toda la autoridad es de Dios, de Cristo, y Él es el sacerdote, el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio principal para perdón de nuestros pecados. Por eso Dios le nombró rey y sacerdote. Entonces tenemos una gran, de veras, una gran ventaja al ser creyentes cristianos, porque estamos entendiendo y comprendiendo las cosas más importantes que podemos como humanos entender en este mundo. Pero tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Esto no viene así nada más por sí. Acuérdense, siempre lo digo, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si no la leemos, si no la estudiamos, pues vamos a estar confundidos. Que las bendiciones del Señor sean para todos ustedes. Amén.